Buenas. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a la última Tech Talk del año. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Hola Sebas, ¿todo bien y tú? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Esperamos unos minutitos y comenzamos. Sí, aguantamos un rato a que se sume más gente, así no se la pierde nadie. Dale. Para ir adelantando, hoy vamos a estar hablando de resiliencia en Haití. Por las dudas en el chat, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo ok? Bien, todo ok. Buenísimo, gracias, Lea. Gracias a todos. Bien. Bueno, vamos arrancando, ¿les parece? Bien. Vamos. Bueno, para explicar un poco la Tech Talk de hoy, como dije, trata sobre resiliencia en Haití. La idea de la Tech Talk de hoy es que nos vayamos sabiendo de qué hablamos cuando hablamos de resiliencia, qué es la resiliencia y, y bueno, ahondar un poco en temas, casos de uso, posibles soluciones, técnicas. Pero lo principal de la Tech Talk de hoy es que todos entendamos y podamos decir cuando nos vamos de acá, bueno, la resiliencia en Haití es tal cosa. Yo soy Sebastián Beniti, líder de desarrollo en PCH. Estoy acá junto a Hola. Salvador González, líder de desarrollo en PCH también. Y bueno, arranquemos. Resiliencia. ¿Para qué estamos acá? Obviamente, ¿qué es la resiliencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de resiliencia? La resiliencia, si muchos quizás escucharon hablar del tema, es un concepto que abarca muchas áreas. En las distintas áreas significa cosas particulares para cada área en particular. Hoy vamos a hablar de resiliencia en Haití. Pero bueno, justamente como la resiliencia abarca muchas áreas, vamos a empezar con un ejemplo quizás alejado de lo que es Haití y vamos a ir a lo que es un quirófano. Eh, Sin ir más lejos, supongámonos que estamos en un quirófano, en una sala de operaciones, eh, en un hospital, obviamente. Eh, los cirujanos se encuentran haciendo una cirugía a corazón abierto. Obviamente en un quirófano hay muchos artefactos eléctricos, electrónicos, respirador para el paciente que se está operando y, y es de vida o muerte básicamente el suministro eléctrico en, en un quirófano. Si de repente un quirófano dejara de tener suministro eléctrico, sea la fuente que sea, podría ser de vida o muerte para el paciente. Entonces, normalmente hoy en día los quirófanos y los hospitales en su totalidad cuentan con generadores para que al momento de que se corte la luz, si es que hay una falta de suministro eléctrico, automáticamente los generadores se encienden. ¿Qué tiene que ver esto con resiliencia? Eh, Podemos decir que el quirófano es resiliente ante posibles faltas de suministro eléctrico por el hecho de tener un generador eléctrico. Ahora, es bastante importante entender que no porque el hospital tenga un generador eléctrico es completamente resiliente hasta a faltas de suministro eléctrico, porque el generador también puede fallar. Sin ir más lejos, déjenme mostrarles una nota que encontré hoy, hace un par de años, de una operación a una bebé que tuvieron que cortar la operación básicamente por un corte de energía y una falla en el generador eléctrico. Es decir,
no siempre podemos decir que nuestra solución es 100% resiliente o que nuestro sistema es 100% resiliente. Es muy difícil hacer que nuestro sistema sea 100% resiliente porque, como vimos recién, puede fallar la solución que intenta solucionar la otra falla que hay. Obviamente uno dirá, tenés que tener mucha mala suerte, pero bueno, ahí estamos viendo un ejemplo en el que pasó. Así que eh, es algo que puede pasar. Bien, ahora sin ir más lejos, resiliencia, ¿cuál es la definición de resiliencia? La resiliencia es la capacidad de un sistema de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones. Como vimos hace un rato, en el caso del quirófano, el desastre y la perturbación vendría a ser el corte de suministro eléctrico y, eh, y la solución o la capacidad de este sistema, de este quirófano, de soportar este corte de suministro, básicamente, es el generador. Bien, en el caso de Haití, eh, es un, es un principio el saber que todo sistema eventualmente falla. No nos tenemos que preguntar si el sistema va a fallar, sino cuándo va a fallar, porque todo eventualmente falla en algún punto. Ahora, podemos decir que un sistema es resiliente si está preparado para resolver de la mejor manera posible estos fallos que se puedan dar en nuestro sistema. Bien, la definición de resiliencia no es algo muy grande, es simplemente ante las adversidades tener soluciones y poder seguir funcionando pase lo que pase, por decirlo a grandes rasgos. Ahora, lo más importante de resiliencia es entender en qué casos podemos aplicar resiliencia, en qué caso un sistema no es resiliente, en qué caso lo es, qué casos soluciona, y sin ir más lejos, la cantidad de ejemplos que podíamos encontrar son infinitos. Vamos a mostrar algunos en este caso, como por ejemplo, un sistema puede ser resiliente ante ataques de denegación de servicio, ante caídas de Internet, ante caídas de clúster, servidores, sistemas externos, el famoso single point of failure. Eh, Estos son algunos ejemplos. Obviamente podemos estar todo el día nombrando posibles opciones de lo que puede llegar a pasar a un sistema. Eh, pero básicamente hoy vamos a hablar de algunos de estos como para que nos vayamos con el concepto de resiliencia de la mejor manera posible. Arranquemos por ataque de DOS. DDoS, Distributed Denial of Service, es básicamente un ataque de denegación de servicio distribuido. Básicamente, por si alguno no sabe lo que es un ataque a un sistema que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Básicamente, sin ir más lejos, la mayoría de las veces se genera enviando demasiada cantidad de información a un sistema, ya sea mediante requests, mediante mails, puede ser cualquier tipo de ataque, pero ese colapso del ancho de banda termina haciendo que el sistema sea inaccesible. Básicamente por eso la denegación del servicio. Deniegan el servicio de justamente el servicio que están atacando. Acá tenemos un diagrama, nuestro sistema a la derecha. Podemos ver arriba, con la flecha de arriba, los requests que se dan de los usuarios legítimos. Y debajo la flecha de los usuarios malintencionados intentando hacer un ataque de denegación de servicio. El sistema obviamente recibiría tanta cantidad de requests, en este caso, que terminaría colapsando. Ahora, en este caso tenemos un ejemplo de un sistema que no es resiliente ante ataques de denegación de servicio. Ahora bien, ¿cómo hacemos que este sistema sea resiliente en este ejemplo? Bueno, para eso aplicamos básicamente un WAF. Un WAF, un Web Application Firewall, es un servicio externo que básicamente funciona de intermediario entre los clientes y nuestro sistema, obteniendo todos los requests que vengan desde los clientes, ya sean bien intencionados o mal intencionados, y básicamente se encarga de desechar cuando detecta que determinados requests son malintencionados y dejar pasar los que vienen de usuarios legítimos. Sin ir más lejos, tengo un ejemplo acá de Cloudflare.
que nos muestra, por ejemplo, lo que es el rate limiting. Cloudflare es un sistema que provee muchas soluciones de cloud y muchas son referidas a lo que es resiliencia. En este caso, hablando de rate limiting, básicamente tenemos este ejemplo, por ejemplo, de protección de API contra abusos. ¿Qué pasa si yo le pego muchas veces a la misma API? Va a llegar un punto en el que estoy haciendo una denegación de servicio. Cloudflare, en este caso, nos da una solución que nos permite proteger contra abusos de API, justamente como se llama, ¿no? Obviamente. Acá tenemos un ejemplito en el que nos provee la página de ellos, en el que se le hacen varios requests a la misma API y al llegar al 11º request se bloquea básicamente el pedido a este request. Si yo le doy acá a actualizar, podemos ver cómo se mandan. Déjenme agrandarlo por las dudas si no se está viendo. Pero básicamente podemos ver cómo se mandaron 10 requests sin problema. Esos requests llegaron y fueron contestados. Pero al llegar al 11º, recibimos un error de too many requests. En este caso, si implementáramos un sistema que implemente rate limiting de Cloudflare, podemos decir que nuestro sistema es resiliente ante demasiada cantidad de pedidos a una API, por ejemplo. Tenemos otros ejemplos acá, veámoslos rápido, son bastante interesantes. Protección contra inicio de sesión por fuerza bruta. Básicamente intentás iniciar sesión y por fuerza bruta probás y probás y probás. Un sistema si no haría nada y te dejaría, no sería resiliente ante ataques de fuerza bruta. En este caso, con una solución de Cloudflare, al tercer intento ya nos bloquea y podemos intentar luego de 5 minutos. Después tenemos otra prueba acá de ataques de DOS, que básicamente también ante varios pedidos nos bloquea y nos hace reintentar luego de algunos minutos. Bien. Sebas, antes de continuar con Sí, sí. Single Point of Failure, solamente para recordar que si tienen alguna pregunta, la pueden dejar por el chat. Yo la voy a estar leyendo para que Sebas la conteste. Sí, estamos leyendo el chat constantemente, así que cualquier consulta manden por el chat. Gracias, Alba. Bien, sigamos con Single Point of Failure. Es otro de los casos en los que podemos hablar de resiliencia o no. Básicamente un Single Point of Failure es sin ir más lejos, un componente de un sistema que tras un fallo en su funcionamiento ocasiona un fallo global en el sistema completo, dejándolo inoperante. Básicamente, un sistema posee un componente por el que todos pasan por él, digamos, es un punto de fallo único que al, al tener un fallo en ese punto, perdón, todo el sistema termina quedando inoperante. Sin ir más lejos, un buen ejemplo de esto es un router. Si nosotros tenemos muchas computadoras conectadas a ese router y ese router conectado a internet o a un servidor de aplicación, si ese router llegara a fallar, automáticamente todas las computadoras quedan inoperantes ante el sistema ante internet, ante el servidor de aplicaciones o lo que sea. Vayamos al ejemplo de un sistema nuestro. Supongamos que tenemos un sistema, este sistema central que podemos ver en el centro de Single Point of Failure, lo indicamos así para mostrar cuál era el Single Point of Failure en este sistema, pero básicamente imaginemos que tenemos un sistema central que se comunica con sistemas 1, 2, 3, 4, todos nuestros, pero todo pasa por el sistema central. Entonces, cualquier caída que pueda ocasionarse en el sistema central va a hacer que todo nuestro sistema automáticamente quede inoperante. De otra forma también, si por ejemplo en este caso el sistema 1 fallara y tendría una respuesta muy lenta y el sistema de Single Point of Failure en este caso pide recursos al sistema 1 para contestar los requests que vienen desde el cliente, vamos a encontrarnos con que se va a generar un cuello de botella y el sistema de Single Point of Failure no es porque falle él
personalmente, sino porque el sistema 1 empieza a fallar, automáticamente el sistema principal empieza a fallar y todo el sistema termina quedando inoperante, más allá de que todo el resto del sistema podría haber seguido funcionando sin problemas. Estos casos de single point of failure se solucionan mediante lo que se llama redundancias. Es una de las posibles soluciones que se proveen. Y básicamente podemos tener redundancias, ya sea de información, o sea, básicamente podemos pedir más de una vez lo mismo con tal de evitar tener un single point of failure. Por ejemplo, el cliente pidiendo cosas al sistema 1 directamente al sistema 2 y resolviendo con el sistema central, pero pues sabemos que muchas de las cosas que obtenemos mediante el sistema 1 y sistema 2, imaginemos que el sistema 1 es un sistema de usuarios y yo me puedo loguear directamente comunicándome con el sistema 1 sin necesidad de estar pasando por el sistema de single point of failure. Redundancias, ¿por qué en este caso? Porque quizás necesito información que tiene el sistema central y voy a terminar pidiendo al sistema 1 y al sistema de single point of failure porque necesito toda la información, pero esto nos evita este problema de single point of failure. Otros ejemplos son redundancias a nivel físico, quizás tener más de un servidor de este sistema single point of failure. Y en el caso de que uno de los servidores se caiga, tenemos otros servidores atendiendo requests, cosa que quizás es de alguna manera más sencilla de implementar, pero mucho más costosa, porque tenemos que tener varios servidores atendiendo el mismo sistema. Bien, vamos con otro ejemplo, un ejemplo de una caída de un sistema externo. Supongamos que tenemos un sistema, nuestro sistema, el sistema central, que podemos ver acá en el centro, justamente, que recibe requests desde un cliente y para resolver estos requests necesita pedir recursos a un servicio externo, que es este que tenemos a la derecha. Ahora, supongamos que este servicio externo nos contesta en, supongámosle, 30 milisegundos, ningún problema, el sistema, perdón, recibe este recurso y en base a eso resuelve el request que pidió el cliente y le responde con la respuesta que corresponde. Ahora, ¿qué pasa si el servicio externo falla? ¿Qué pasa si el servicio externo de repente empieza a tardar 30 segundos, un minuto por un fallo interno que no tiene nada que ver con nuestro sistema? No importa acá, digamos, qué es lo que está fallando, pero sin embargo lo que nosotros como sistema nos importa es que el sistema está fallando, está tardando mucho. eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, nuestro sistema no es resiliente porque nuestro sistema puede terminar teniendo fallos y quedando hasta incluso inoperante por problemas en un servicio externo. Ahora, entremos un poco más en detalle en por qué queda inoperante y qué es lo que pasa para que se entienda un poco más cuál es el problema que nos genera que el servicio externo no funcione. Para eso entremos más en lo que es el sistema en sí. Nuestro sistema va a tener varios servidores, un clúster de servidores corriendo, uno o más clústeres, pero varios servidores corriendo nuestro código, ya sea en cloud, en un servidor nuestro o donde sea que esté, pero cada servidor va a tener un request, una queue de request, básicamente, en donde se van a ir encolando todos los requests que vengan desde el cliente y vamos a tener varios request workers por servidor que se van a encargar de procesar estos requests para poder obtener la respuesta que se necesita y retornarla hacia el cliente. Ahora, ¿cuál es el problema? Supongamos que un request llega desde el cliente, se encola en un servidor, cuando de repente un request worker se libera, este toma de la cola de request ese request y lo empieza a procesar. Al procesarlo, se encuentra con que necesita pedir determinada información al servicio externo, entonces llama al servicio externo esperando recibir una respuesta. Ahora, en este caso, el servicio externo está fallando, está tardando 10, 30, 40 segundos en responder. Por lo tanto, nuestro request worker va a quedar esperando la respuesta de este servicio externo sin poder hacer otra cosa que esperar la respuesta, básicamente. Uno puede decir, bueno, es uno, no pasa nada, hay otros request workers que pueden hacer lo mismo. Claro, pero a medida que vayan ingresando requests que necesitan del servicio externo y se vayan encolando y los request workers vayan tomando esos requests
para intentar procesarlos, todos de a poco van a empezar a quedar esperando a que el servicio externo conteste, hasta que llegue un punto en que nuestro sistema colapse. Esto, de alguna manera, podríamos decir, se puede solucionar con un balanceador de carga que básicamente nos haga crecer la cantidad de servidores o de clúster a medida que vemos que la cantidad de requests aumenta o que el uso de nuestros servidores aumenta. En este caso sería, no necesariamente tenemos que tener una cantidad de requests diferente, pero la cantidad de los request workers y de los servidores empieza a ser mucho más alta. Entonces podemos decir, el balanceador de carga va a hacer crecer el servidor. El problema que tenemos acá es que si estamos hablando de miles o millones de queries por minuto o por segundo, el balanceador de carga soluciona a veces algunos problemas, pero en este caso es tanta la cantidad de requests, es tanta la cantidad que el balanceador de carga no llega a hacer crecer el servidor hasta este punto y el sistema termina colapsando. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con resiliencia? En este caso, nuestro sistema no está siendo resiliente ante un fallo posible en un servicio externo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? No quiero entrar en detalles de la solución. Ahora Salva nos va a dar una demo eh, y va a mostrarnos un poco más con código quizás el problema, este problema planteado para que lo podamos ver y en base a eso ver las posibles soluciones que tiene. Salva, todo tuyo. Gracias, Sebas. Bueno, como mencionaba Sebas, este es el apartado de la demo. Básicamente lo que hicimos fue montar una aplicación. Es una aplicación bastante sencilla. Tiene un formulario. El formulario redirecciona a una página en la que tenemos un banner donde muestra un saludo del usuario, con el nombre del usuario que tengamos y una imagen asociada a su usuario. La manera en que funciona es que tenemos un frontend. El frontend se va a comunicar con un backend y el backend va a solucionar la imagen usando un servicio externo, que realmente es un servicio que tenemos en local, pero funciona como un servicio externo, digamos. Esta no es nuestra aplicación. Les voy a mostrar primero un poco cómo funciona. Salva, submit. Y dice, hola Salva, este es mi nombre de usuario. Acá te muestro tu foto asociada y me muestra una foto. Me encanta esta foto. Bueno, es bastante sencilla, pero esta es una aplicación que no es resiliente. La razón es, voy a poner un ejemplo en el que, por ejemplo, me voy a ir al código, acá un segundo Visual Studio, voy a ir al controlador de usuarios, que este es el que está devolviendo el usuario validado al frontend y le voy a descomentar esta línea. Esta línea lo que está haciendo básicamente es esperar 30 segundos. Entonces, el cliente cuando trate de buscar esta información, el backend se va a quedar esperando 30 segundos para no devolver la respuesta. Esto es un poco para simular lo que sería un ataque de DOS, por ejemplo, cuando tenemos un servidor que está lleno de requests y no ha podido liberar workers, o un servidor caído directamente en el que quedamos infinitamente esperando por una respuesta. Acá vamos a intentar lo mismo y al yo darle submit se pueden dar cuenta acá a la derecha en la pestaña network de la consola de Chrome que el request se queda en pendiente. Esto es básicamente porque el backend no nos va a dar una respuesta y nos vamos a quedar esperando toda la vida por esa respuesta. Ahí la cancelé y esto nos da visibilidad de que esta no es una aplicación resiliente porque no sabe cómo manejar esa adversidad. El backend no contesta y nosotros no le estamos dando ni siquiera una información al usuario de el backend no está disponible, el servicio no está disponible en estos momentos o algún otro indicio de que el servicio que estamos tratando de dar no está disponible en estos momentos. Eh, una respuesta natural de cualquier usuario sería darle varias veces submit porque no estamos teniendo ninguna respuesta y como ven a la derecha estamos llenando de request al servidor y básicamente estamos encolando un montón de pedidos que tienen un timebot, pasa algo y llenamos de basura, digamos, nuestro servidor a costa de pedidos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Una manera de solucionarlo, por ejemplo, sería meter un timeout en el front. Nos vamos a nuestro login, que básicamente acá está la función que se encarga de hacer el submit de ese formulario que estuvimos viendo ahorita y descomentamos estas líneas que dejé acá, que básicamente lo que están haciendo es si el request que estamos mandando supera los 3 segundos, entonces lanzamos un timeout y metemos un alert en pantalla que diga en estos momentos el servicio no está disponible. Así haciéndole saber al usuario que el servicio no va a estar disponible. Salva, probamos lo mismo, submit, 1, 2, 3,
y deberíamos tener la alerta. En estos momentos el servicio no está disponible. Hacemos que el usuario sepa que ese servicio no está disponible. Nos llenamos de basura a request, digamos, en nuestro servidor con pedidos que no van a llegar a nada y cortamos el pedido con ese timeout. Y así solucionaríamos desde Una, front cómo sería digamos, ese timeout. Sí, Sebas. Perdón, Salva, una cosa para comentar acá. Es bastante importante entender que esta solución, esta técnica de solución de timeout, depende mucho del escenario en el que nos encontremos. No siempre podemos decir que un timeout tiene un tiempo fijo, de que siempre podemos decir que son 3 segundos, como en este caso estamos mostrando, o puede ser, no sé, milisegundos. Básicamente depende del escenario. Si nosotros nos estamos comunicando con una base de datos, básicamente los tiempos son muy distintos a si nos estamos comunicando desde un cliente hacia un servicio externo. Eh, de la misma manera, así como podemos tener la solución que nos está mostrando Salva de timeouts, tenemos otros tipos de soluciones, como por ejemplo los retries. Sin ir más lejos, acá Salva justamente nos está mostrando un caso en el que el servicio sí estaba fallando, pero puede ser que estemos en un caso en el que el servicio tuvo un fallo en ese request, pero simplemente con intentar otra vez podríamos tener la respuesta sin problemas. Entonces, en este caso, los retries ayudan a resolverlo, porque básicamente con pedir otra vez, mediante un retry, tendríamos la respuesta sin problemas. Ahora, el retry es una herramienta de doble filo, porque así como nos puede solucionar estos problemas, nos puede traer otros problemas, como por ejemplo, como decía Salva, si de repente el servicio está pasando por una denegación de servicio, un ataque de denegación de servicio, básicamente el retry conlleva reintentar, por lo tanto, cada vez que hagamos un request vamos a reintentar y vamos a llenar de más requests el servidor. Por lo tanto, y como en los timeouts, depende siempre del escenario, depende siempre de qué es lo que estamos implementando y si ese reintento puede llegar a traer más problemas que soluciones. Así como esos, hay otros tipos de soluciones como fallbacks, que básicamente es pasarle la pelota a otro, soluciones como más sofisticadas, como por ejemplo los que son los circuit breakers, que es como un disyuntor, supongamos, es un sistema intermediario entre el que está pidiendo la información al, al supplier, en este caso, y básicamente ese sistema está en constante comunicación con el servidor supplier y obteniendo si el sistema se encuentra en condiciones como para pedirle la información que esté pidiendo el request, básicamente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera soluciona esto? Y cuando al momento de hacer un request, nos vamos a comunicar con este sistema y este sistema, si sabe que el sistema está caído, nos va a contestar directamente que el sistema no se encuentra en ese momento disponible. Todas estas soluciones hacen que nuestro sistema pase a ser resiliente en estas adversidades. Salva, gracias. Sí, gracias, Sebas. Bueno, continuamos un poco con la demo después de esa explicación. Gracias, Sebas. Eh, Esto básicamente lo que hicimos ahora entonces es meterle un timeout al frontend para que en caso de una eventualidad en el backend, frontend pueda cortar ese pedido y directamente notificar al usuario en todo caso, en este momento, que el servicio no está disponible. Vamos a hacer otra prueba, vamos a comentar de vuelta este timeout que tenemos en front, que es qué pasa si no es el backend directamente el que se queda sin respuesta porque le pasa algo, sino es ese servicio externo que estamos tratando de consumir. Como les comenté hace un rato, básicamente cómo funciona esta pequeña aplicación es que tenemos un front, ese front se termina comunicando con un backend que termina pidiendo las imágenes de los usuarios a un servicio externo. Entonces, ¿qué pasa si en vez de en el controlador de los usuarios metemos este timeout, lo hacemos en el controlador de las imágenes? Entonces, ahora cuando tratemos de validar un usuario y tomar su información, a la hora de tratar de retornar a ese usuario, no vamos a poder solucionar el hecho de volver la imagen de ese usuario. ¿Qué va a pasar? Bueno, si como nuestro sistema no es resiliente, no estamos, digamos, tratando de prepararnos para esas adversidades al llevarle submit, fíjense que vamos a tener el mismo caso de como si el backend estuviera tirado abajo, digamos, o busy,
haciendo que un servicio externo esté de esa manera. Algo que no tendría nada que ver con el funcionamiento regular de la aplicación, algo que no tiene nada que ver con el backend, pero que termina afectando al usuario final solamente porque nuestro sistema no es resiliente. Y pasa exactamente lo mismo. El usuario regularmente no ve una respuesta y le empieza a dar submit y termina llenando al servidor, digamos, de pedidos que nunca van a terminar en nada. Entonces, ¿cuál sería una manera de solucionar esto? La manera del front no es la manera correcta de solucionar esto acá. Esto sí, efectivamente, soluciona el hecho de tener un timeout. ¿Por qué? Porque va a esperar los 3 segundos y nos va a lanzar un alert de que en estos momentos el servicio no está disponible. Pero no es la solución correcta en esta manera. Porque si bien esto, bueno, ahí me contestó porque le había puesto un timeout de 30 segundos, ¿no? Acá el host, ahí va. Pero no es la manera correcta de tratar de solucionar esto por el hecho de que esto corta el servicio directamente por algo que quizá no es tan prioritario. En nuestro caso, el servicio está siendo cortado por un servicio externo, ¿ok? Que está retornando la imagen de un usuario. Y puede ser que nuestra lógica de negocios, la imagen del usuario puede ser reemplazada, por ejemplo, con una imagen default. Entonces, la manera de solucionar esto quizá no es colocando simplemente, por ejemplo, dejemos que esto falle y nos vamos a nuestro servicio del usuario y no solamente es pudiendo decir, bueno, entonces si no puede contestar la imagen, vamos a meterle un timeout a la imagen directamente a backend, así backend puede solucionar el pedido de front. Esto soluciona a medias por el hecho de que efectivamente vamos a poder resolver el usuario sin tener que solucionar la imagen, pero seguimos sin devolver ninguna imagen. Entonces, al tratar de hacer esto en front, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente no pasa el que se quede el pedido pendiente porque sí podemos resolver el usuario, pero nos lanza un error de que no hay imagen. No hay imagen porque el servicio de imágenes está caído, el servicio de imágenes no se puede comunicar y nosotros lanzamos un timeout acá que básicamente dice si pasan los 2 segundos y la imagen no ha vuelto, rompe. No pides esa imagen, devuélvelo como lo tengas que devolver. En algunos sistemas eso se puede solucionar con workaround, que es una de las cosas que vamos a ver un poco más adelante, que sería tener una imagen default. Entonces, cada vez que nuestro backend no vaya a poder solucionar una imagen, bueno, no importa, yo te devuelvo todo el usuario, no voy a romper con el flujo natural que tiene tu aplicación, no voy a romper con el flujo que tienen tus usuarios, pero como no te puedo solucionar una imagen, te voy a devolver una imagen en default. Uy, perdón. No guardé el archivo, sorry. Vuelvo otra vez, me logueo y van a ver que me va a resolver el usuario, pero la imagen que me va a resolver es una imagen default. En vez de resolverme la imagen del usuario. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto, dependiendo si es el flujo que puedes tener en tu aplicación. Si es una imagen que, por ejemplo, tu aplicación depende de esa imagen, claramente no puedes tener un workaround de esto y la situación ideal sería bloquear directamente el request en front, que eso no llega a backend, no llega a otra instancia, y cortar el flujo de la aplicación ahí. Si es una imagen de usuario, el 99% de los casos no va a ser tan importante. Prefieres que el usuario siga con su flujo natural, que el usuario pueda hacer lo que quiera hacer con la aplicación y la imagen sigue siendo algo secundario. Devuelves una imagen default, se acaba el problema. Entonces, esta sería una manera de lidiar con eso, digamos. Ahora, como último ejemplo, voy a volver a comentar esto. Voy a verificar que está funcionando todo como debería funcionar de vuelta. Ahí está, salva con la foto que tengo asociada. Y, al volver acá, un ejemplo que no probé es qué pasa cuando, por ejemplo, eh, pongo credenciales incorrectas. Porque la resiliencia no es solamente qué pasa cuando un servidor se cae, qué pasa cuando tenemos un ataque de DOS, qué pasa cuando hay un terremoto y se va nuestro servidor, sino también es qué pasa cuando un usuario simplemente sigue un flujo natural que no es el esperado en tu aplicación. O sea, por ejemplo, un flujo normal sería salva, que es nombre y contraseña en este caso, pero si meto una contraseña que es errónea, sería un flujo no natural y tendríamos que tener alguna manera de soportar el hecho de decir, ok, ese no es tu nombre y tu contraseña porque no vas a entrar. Eso también hace un sistema resiliente. En nuestro caso, a propósito, hicimos que eso no se soportara y a la hora de tratar de loguearnos de esta manera, nos redirecciona, pero nos dice que no hay imagen porque no pudo encontrar el usuario. Tratamos de devolver esa información con una imagen vacía al front y el front nos dijo básicamente, mira, no puedo renderizar porque no hay imagen. Entonces, recargamos. ¿Cuál sería una manera de solucionar eso? Nos podríamos ir a login. En el login, en vez de loguear al usuario directamente, metemos eso en un condicional que dice si tengo respuesta, loguea al usuario, si no, alerta que los datos no son reconocidos. Vamos, probamos de vuelta, salva.
contraseña cualquiera, le damos submit y los datos no son reconocidos. Y si volvemos a la contraseña vieja, submit, ahí nuestra aplicación funciona como debería funcionar. Ahora nuestra aplicación es mucho más resiliente porque sabemos que en caso de una adversidad del backend, nuestro front lo soporta porque tiene un timeout, sabe cómo manejarlo. Nuestro backend lo soporta porque si el servicio externo tiene una adversidad, sabe cómo resolver usuarios con imágenes default, y el front también sabe cómo soportar el hecho de que un usuario, por ejemplo, le ponga una contraseña inválida, trate de meter datos donde no es, tipos de información distintas, porque nunca va a llegar a loguearse con un usuario o algo por el estilo. Bueno, eso es todo por la parte de las demos. Ahora viene un poco más de teoría. Me gustaría saber, Sebas, primero si hay alguna pregunta, si no, continúo. No, no, por el momento no tenemos preguntas. Vale, Cualquier gracias. cosa, si tienen alguna consulta o lo que sea, mándenla por chat y lo vamos a estar contestando, repito, por las dudas. Exacto. Bueno, ahora seguimos con resiliencia, tipos de soluciones. Los tipos de soluciones es básicamente que lo que queremos decir acá es que cuando tratamos de hacer nuestro sistema más resiliente, hay siempre cosas que van a salir mal. O sea, no solamente haciéndolo resiliente, sino el sistema funcionando en sí, porque como decía Sebas al inicio de la Tech Talk, todo sistema eventualmente falla. Hasta el sistema más resiliente del mundo, bueno, miren lo que pasó con Facebook hace no mucho, hasta el sistema más resiliente del mundo va a fallar en algún momento, o sea, puede fallar en algún momento, y lo importante también de la resiliencia es poder no solo prepararlo ante los fallos, sino también aprender de esos fallos. Entre las primeras que podemos mencionar es el fallar rápido y recuperarse rápido, o básicamente el fail fast, y tiene muchos derivados como el fail often, recover quickly, etc. Hay bastantes derivados del fail fast, que es un principio que trata básicamente de que es mejor fallar antes que esperar con un sistema aparentemente estable y fallar en un punto más tardío de la vida de nuestra aplicación, digamos. Por ejemplo, es mucho mejor que cuando estamos en proceso de desarrollo ocurra un error en nuestra aplicación, ese error se encuentre, se arregle ese error, ¿ok? Y que no pase un estado tardío de la aplicación, como por ejemplo que ese mismo error lo termine encontrando un usuario en un entorno de producción. ¿Por qué? Mientras más tiempo pasa, justamente el error es más costoso. No solamente costoso el hecho de solucionar el error, pues solucionar el error en producción claramente es mucho más costoso que en un entorno de desarrollo, sino también que perdemos fiabilidad, credibilidad, la plataforma quizás pierde interés porque no tenemos la misma fiabilidad que alguna competencia o algo por el estilo. Entonces, esta es una de las maneras, digamos, más comunes de trabajar en sistemas, el fallar rápido. También habla un poco de, a veces cuando se habla de infraestructuras, es que digamos, los timeouts, como mencionaba Sebas, no sean inmensos. Muchas veces lo que se pasa es que, bueno, si el servidor está contestando en 5 segundos, ponle un timeout de 6 segundos al front, cuando realmente la solución podría ser otra. Podría ser, bueno, vamos a ver por qué el servidor está contestando en 5 segundos, en vez de decir, bueno, que front espere 6. ¿Se entiende? Así que muchas veces esta solución es costosa, pero es la más eficiente. Bueno, después tenemos el retrasar la falla. Retrasar la falla es una solución que funciona más que nada cuando nuestra falla está en un entorno de producción. Esto es básicamente el poder encontrar una curita, un hack, ¿ok? Para no que la falla no afecte directamente el flujo de los usuarios en este momento, sino que ocurra en algún punto. Un ejemplo podría ser, derivado un poco digamos, un uso más diario, ¿ok? El hecho de, no sé, no tengo espacio en mi computadora, ¿ok? Entonces, como no tengo espacio en mi computadora, necesito instalar, no sé, no sé, ni idea, me compro un juego y me lo voy a instalar en mi computadora. Como no tengo espacio, le voy a poner un pendrive de 30 gigas a mi computadora de 32 para meter ese juego porque lo quiero jugar en este momento y tal. Eso es una solución temporaria, claramente, por el hecho de que vas a tener ese espacio disponible, ese espacio forma parte del espacio de tu compu, pero es una solución temporaria porque son 30 gigas que se te van a llenar quizá con el juego y otro más o quizás solo con el juego. Entonces, ese es retrasar básicamente la falla, que sería quedarte sin memoria directamente. Ese retrasar la falla, de nuevo, es algo que funciona por un entorno de producción, pero quizás no es la manera más ideal de solucionar un problema. Es una manera rápida y efectiva. Luego estaría el workaround para la falla. Workaround básicamente habla un poco de lo que es el bordear la falla, ¿ok? Y hacer que esa falla no sea la causa de que tu aplicación se venga abajo. Como por ejemplo, sería el deployar a producción el código que vimos ahorita en la demo, ¿ok? Que habla de que si no tienes una imagen, la imagen default se carga, ¿ok? Y esa imagen se manda a usuarios, así haciendo que el usuario no pierda, digamos, la utilidad de la aplicación solamente porque se cae un servicio, no puede resolver una imagen o porque alguna otra situación adversa haya pasado.
Entonces, ese workaround para la falla es uno que de nuevo funciona un poco como el anterior, como el retrasar la falla. Es una solución rápida, es una solución que quizás es efectiva, pero no es una solución al futuro. Es una solución que repara, digamos, es efectiva por el hecho de que repara lo que tengamos que atacar en este momento, pero no es algo que podemos, digamos, postergar por mucho. En la próxima deploy, la próxima vez que se haga un ciclo de desarrollo, se va a tener que fixear eso. Lo último, que es bastante controversial, es el fallar silenciosamente. O fail silently. Este básicamente trata un poco de fallar, ¿ok? Pero que nadie se entere. Bueno, más que nada los usuarios, ¿ok? Esto es medio controversial porque hay personas que están bastante en contra y personas que están bastante a favor. Un poco porque las personas que están en contra básicamente lo que dicen es que es mejor a veces fallar y mostrar que hice una pantalla blanca y que eso esté roto por 2-3 minutos, ¿ok? Y ir y fixear eso particularmente, que quizá de nuevo entre un poco en qué queramos para nuestro producto, pero fixearlo y que quede bien hecho a que sigas rompiendo de a poco y que en 2-3 años te des cuenta, por ejemplo, que, no sé, guardaste todos los usuarios con una coma y ahora arreglar eso te cuesta, no sé, una cantidad X de dinero. Entonces, fallar silenciosamente es otro tipo de solución, entre comillas, que realmente es más no te voy a mostrar el error, ¿ok? Pero, de nuevo, es medio controversial y por eso es que es el último que está en la lista. Esto cabe aclarar que no son los únicos tipos de soluciones, pero mencionamos algunos de los más comunes. Bueno, esto es por tipos de soluciones. Lo último, en nuestra Tech Talk de hoy, es básicamente cuándo un sistema debe ser resiliente. Esto es un tema también delicado por el hecho de que ser resiliente es algo que es sumamente caro. Es caro, es costoso para el lado de desarrollo, ¿ok? Pero como caro es importante. O sea, es uno de los pilares ahorita, hoy en día, de cualquier aplicación, pero de nuevo, es muy costoso implementar un sistema resiliente. Bueno, este sistema resiliente puede tener distintas necesidades, ¿ok? Y vamos a enumerar algunas para ejemplificar un poco más, o sea, de cómo podría un sistema ser resiliente, entre las cuales podemos destacar, por ejemplo, la copia de las bases de datos, que sería, por ejemplo, tener una base de datos master, una base de datos réplica, ¿ok? Y poder dividir un poco la carga de lectura y escritura entre esas dos bases de datos. No me va a adentrar mucho ahí. Pero eso llevaría a que justamente no todos los pedidos, como explicaba hace rato Sebas, lleguen al mismo sitio y ese balanceo un poco nos da digamos, un margen de uso en cada una de esas DBs en que podemos utilizar. Si cada una tenemos alguna réplica, alguna cosa, y esa copia de base de datos, digamos, es una de las maneras de ser resiliente. Como se podrá imaginar también, tener una copia de base de datos no es algo sencillo, ¿ok? No es algo que tampoco sea económico, ¿ok? Porque es bastante costoso, de hecho, y el multiplicar eso por dos es un costo que quizá para compañías pequeñas se hace bastante complejo. Por eso es bastante costoso el tema de ser resiliente. Luego tenemos servidores multizona o servidores multiregión que están un poco de la mano, ¿ok? Que básicamente trata de que no está bueno tener todos los huevos en la misma canasta. Eso es un dicho, no sé si aquí se diga mucho, pero es básicamente que no está bueno tener todos los servidores en la misma zona o en la misma región. Y la razón es que si tienes todos los servidores en la misma zona o en la misma región, a la hora de una adversidad como por ejemplo, no sé, una caída de internet, una caída de luz, un terremoto, alguna desastre natural, tienes todos los servidores en la misma zona, en la misma región y quedas completamente inutilizado, a pesar de que tienes 7 servidores, 10.000, no sé qué, te preparaste, pero están todos en la misma región. Muchas veces lo que se hace es tener, por ejemplo, un servidor, por dar un ejemplo, Estados Unidos y otro en Gran Bretaña, por dar un ejemplo, y es bastante complicado que los dos servidores se caigan simultáneamente. Entonces, puedes garantizar un tiempo de uptime que es mucho más grande que el tiempo que podrías, por ejemplo, si tienes un solo servidor en una sola zona. Otra cosa importante de mencionar de esto de servidores multizona o multiregión es que también ayudan por el hecho del lado de la latencia. Muchas veces pasa que tenemos clientes del otro lado del mundo, como por ejemplo tener un servidor en Argentina y tener clientes de China, por ejemplo, y la latencia desde China hacer un pedido hasta Argentina y que ese pedido se devuelva hasta China es bastante grande. Entonces vamos a tener que jugar mucho con el hecho de latencia, timeouts, etcétera, y quizás a veces conviene tener un servidor mucho más cercano para esos clientes, ¿ok? En el que ellos se puedan comunicar con ese servidor y así ahorrarnos un par de dolor de cabeza. Por último, uno que queríamos mencionar es la parte del backup.
que es el doble cantidad de storage, triple cantidad de storage, y así sucesivamente, la cantidad que nosotros necesitemos, ¿ok? Que básicamente habla de tomar toda la información que nosotros tengamos en nuestra DB y exportarla en algún formato que queramos y tener esa información guardada en un sitio y que esa información no se modifique, no se opere, no se borre, no le pase absolutamente nada. O sea, podrán imaginar, dependiendo del tamaño, digamos, de la DB, ese backup puede crecer y puede crecer mucho exponencialmente y dependiendo de la rigurosidad con la que se quiera hacer ese backup, ¿ok? Vamos a ver que vamos a ir llenando constantemente un disco que va a estar encargado de, no sé, guardar esos backups, por ejemplo. Entonces, es sumamente costoso, no solamente por el espacio, sino también por el mantener digamos, o sea, ese servicio que va a estar constantemente haciendo backups, haciendo backups. Hay muchas empresas, de hecho, que se encargan de hacer estos backups y cobran una cantidad grande de dinero por hacerlo, pues. Por último, bueno, esto etcétera está un poco para decir que hay otros casos en los que el sistema puede ser resiliente y es para mencionar un poco que muchas veces nosotros en un proceso de desarrollo somos resilientes sin saberlos. El hecho de tener unit test, por ejemplo, o TDs, test driven tests, tener, no sé, CIs, tener CDs, pipelines, procesos de deploy, procesos de QA, todo eso es ser resiliente y de hecho va un poco de la mano con lo que estábamos charlando unas slides atrás con lo del file fast, que es básicamente encontrar esos errores en esa etapa de desarrollo porque es mucho más económico solucionar esos errores en esa etapa de desarrollo justamente. Entonces, todo ese proceso que nosotros seguimos usualmente para deployar, digamos, a un ambiente de producción también es parte de tener un sistema resiliente. La última cosa que me gustaría resaltar es que como estuvieron escuchando cuando estuve mencionando cada uno de estos puntos, es que ninguno de estos puntos es algo económico de hacer. Ni el tener copias de bases de datos, ni el tener servidores en distintas zonas del mundo o de distintas regiones, ni el tener backups y multiplicar la cantidad de información que estás guardando, ni tampoco frenar el proceso de desarrollo para tener un proceso de validación, un proceso de deploy, etcétera. Y por eso es que decimos que justamente la resiliencia es algo que es sumamente caro. Pero de nuevo, queremos resaltar que como caro es necesario. Una cosa que me gustaría agregar, Salva, así como estábamos hablando de que un sistema eh, no siempre necesita ser resiliente. eh, Ser resiliente la mayoría de las veces es caro, es costoso, como dijo Salva, eh, y, y es muy importante pensar cuándo es necesario ser resiliente. Como hablábamos al principio, en una sala de cirugía que quizás estamos haciendo una operación a corazón abierto, es importantísimo ser resiliente, porque estamos hablando de un tema de vida o muerte. Si se cortara la luz y diríamos, bueno, no tengo generador, cortamos la operación acá, puede ser un problema de vida o muerte para el paciente que está siendo operado. Eh, entonces, de la misma manera, hay casos en los que quizás ser resiliente y además también teniendo en cuenta, obviamente, como dijimos, que uno puede ser más o menos resiliente, no es soy resiliente sí o no. Puedo ser un poco más resiliente, aplicar soluciones que quizás no solucionan el 100% de los casos, pero la mayoría, y nuestro sistema, gracias a eso, pasa a ser más resiliente, pero no resiliente del todo. Como vimos también, y me parece la mejor forma de entenderlo a veces es quizás haciendo los paralelismos con otros ejemplos, y como vimos lo del quirófano, está bien, pusieron un generador, pero ese generador podía fallar. Eh, entonces, es muy importante esto de entender que ser resiliente la mayoría de las veces es caro, es costoso y a veces no siempre es necesario. Quizás, como decía, tener servidores multizona o multiregión nos, nos soluciona el hecho de alguna catástrofe natural o que pueda suceder, pero a veces quizás nuestro sistema no es tan grande y no sé, quizás hay problemas peores a tener en cuenta antes de que nuestro sistema quizás deje de recibir fotos o rompa porque en un rato de nuestro sistema estuvo caído porque un sistema externo estuvo roto. Eh, entonces, nada, importante llevarnos, además de qué es la resiliencia, entender que es importantísimo tenerla en cuenta, y tenerla en cuenta me refiero a saber cuándo aplicarla y cuándo no. Es algo que creo que es lo más difícil y, y además encontrar la mejor solución para nuestro caso.
Eh, Eso es todo por hoy, creo. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, vamos cortando. Cualquier pregunta que tengan, mándenla por chat. Si no, después, si esto lo llegan a ver, este video lo vamos a estar subiendo en YouTube, como todas las TikToks. Así que si quieren reverlo o quieren pasárselo a sus amigos, a alguien que le pueda llegar a interesar, véanlo en YouTube y dejen comentarios ahí que vamos a estar contestando en cualquier lugar. Por último, vamos a estar dejando una encuesta para que contesten para lo que son Tech Talks. Esta es la última Tech Talk del año. El año que viene ya vamos a volver a arrancar otra vez con esto, básicamente. Eh, Así que nada, nos estamos viendo el año que viene. Si no hay más preguntas, espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en la próxima Tech Talk el año que viene. Muchas gracias por escucharnos y por el tiempo. Muchas gracias.